Hola a todos, bienvenidos a De Agua a Vino Podcast. Y bueno, bienvenidos a este nuevo episodio. Estamos en el episodio número 8 de este grandioso podcast. Así que estamos muy felices ¿Por qué te ríes? Estamos muy felices de haber llegado a este bonito episodio otra vez en compañía de ustedes, que es el propósito de hacer esto, ¿cierto? Para que a alguien les llegue la palabra del Señor. ¿Por qué te ríes? No me estoy riendo. Entonces, hoy venimos con toda la actitud, también un poquito tarde de la noche, pero dándola toda porque ya casi llegamos al final de nuestra primera temporada. Una meta que nos ha costado mucho, pero procuramos seguir. Así que bienvenida, aquí estoy junto a la mujer más hermosa de este lugar. Es que Mentiras, junto a mi hermosa esposa, aquí estoy junto a ella y estoy muy contento de estar junto a ella. Así que amor, saluda, da tus palabras de saludo. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, muy contenta de estar aquí con ustedes. Muy feliz, riéndome mucho. Porque bueno, eso es un espacio en el que, como ya hemos dicho en varias ocasiones, también es un tiempo para nosotros, para compartir. Entonces, no podemos dejar de ser nosotros mismos. Y bueno, como decimos en todos los capítulos, hoy tenemos un capítulo muy interesante, muy bueno, con un tema muy bonito. No, y el título de verdad está elegante. El título es Soltando el Control. Así que para iniciar vamos a iniciar de una vez este tema. Entonces, amor, mi esposa hermosa tiene una historia interesante que nos va a contar. Cuéntame la historia. Bueno, hay una historia muy bonita, muy interesante. Una anécdota. Era una muchacha que está haciendo como uno de sus vuelos finales de su instituto, cuando las dejan como volar solos. ¿Pero volar qué? Bueno, volando un avión, una avioneta, ¿cierto? Entonces estaba haciendo ya como esos últimos vuelos sola antes de graduarse. Y resulta que, bueno, subió a casi 5,000 pies de altura, ¿cierto? Y empezó a perder el control de la avioneta, asustadísima. Ella no sabía qué hacer, enloquecida. Apretaba todos los botones, movía para arriba, para abajo, todo. La dirección, ¿se puede decir? Sí, ¿cómo como se dice? el volante, no sé. El volante. El control. El control, sí. Y entonces, en ese momento de desesperación, ella ahí haciendo todo lo que podía, recordó las palabras de su profesor, que decía que cuando perdiera el control, lo soltara el control, porque la avioneta estaba hecha para volar sola. Sí. Entonces ella, como que esas palabras le retumbaban en la mente, pero su instinto no le dejaba soltar como el control. Y ella misma se decía a ella, suéltalo, pero sus instintos no se lo dejaban. ¿Cómo decía? Suéltalo. Y en ese momento, como que a pesar de que su instinto le decía que no lo soltara, lo soltó y se cerró los ojos y se tapó la cara. Y tal como lo había dicho el profesor, en un momento la avioneta volvió a su estado normal, empezó a volar normal y ahí sí ella volvió a coger el control y ya no se murió. No se murió. Esa historia termina súper bien porque la muchacha no se murió. Muy bien. Y alcanzó a bajar casi 1 kilómetro, pero no hubiera bajado tanto si hubiera soltado el control antes. Y bueno, justamente esta es una muy bonita historia, una muy bonita anécdota para entrar en materia sobre el tema que Dios nos regaló. Nosotros aquí en este podcast procuramos hacer en todo momento o contar los temas, las temáticas, todo lo que hacemos aquí son cosas que nos va regalando el Señor. Uh-huh. Así que este tema se lo regaló el Señor a mi esposa una noche, por ahí muy de noche. Mor. Y yo durmiendo. Mor. ¿Qué pasó? Mor, te hace un tema para el De Agua Vino Podcast. Soltando el control, este tema, soltando el control. Y queremos, el primer punto ya para entrar en materia, es soltarle el control al Señor. Uh-huh. Entonces trajimos un versículo, voy a leerlo en Salmos 31:3, en la Nueva Versión Internacional, dice: guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza, dirígeme por amor a tu nombre. Y nosotros creemos
somos fieles creyentes que el secreto, uno de los secretos del éxito en la vida es soltarle el control al Señor. Ujú. Porque muchas veces nosotros, en nuestra ilimitada capacidad intelectual, pues no vemos las cosas que Dios ve, pero si le entregamos como el control de nuestra vida al Señor, ya es como medio boleto asegurado. O sea, Ujú. estamos ya, no solo Ni siquiera medio estamos completo. asegurados Sí, completamente. porque es como nosotros si pues, estuviéramos en el mar y nosotros no supiéramos navegar, No sabemos. no sabemos navegar y estamos a juro de que nosotros vamos a manejar el barco y llegan esas olas y nosotros no sabemos ni qué hacer porque no se la soltamos al capitán que ha andado ese mar, Que lo hizo. que lo hizo, imagínense que lo conoce, lo hizo. Como decíamos en el episodio pasado, no solo lo hizo, sino que le Entonces, pertenece. O sea, ¿qué más seguridad que dejarle el control al quien conoce ese mar de arriba para abajo? Es verdad, incluso De se me arriba viene a la abajo. mente de arriba De- para abajo, de izquierda a derecha. Sí. Así que el Señor nos recuerda que este es el secreto de vida, soltarle el control. Ujú. Nosotros cuando estamos de pronto adolescentes pequeños, creemos que todo lo sabemos. Piensa nosotros cuando teníamos 13, 14, 15 años nosotros. Fatal. Fatal, fatal. Perdón amigos, perdón. Perdón, mami. Pero, sí, perdón, ma. Pero entonces, justamente ese momento donde nos creemos las personas más sabias del mundo que sabemos todo y que Ujú. creemos que nosotros tenemos la razón, aunque los adultos que nos llevan mucha experiencia saben que de pronto no es así e intentan aconsejarnos, ese es el momento más oportuno pues para soltarle el control al Señor. Obviamente También es el más difícil. Sí, pero entonces el secreto, sin importar la edad en la que estemos, hoy el Ujú. Señor nos quiere recordar que si queremos tener éxito en la vida, pues soltémosle el control al Señor. Ujú. Ese es como, La garantía también. O sea, es como no hay fallos y el que lleva el control es él. Entonces también es una garantía muy brutal saber que el que controla tu vida, tus decisiones, tus acciones, pues es el dueño y creador del universo. sí, pero entonces vamos a pasar al segundo punto y aquí entramos en una problemática, que hay una línea, no muy delgada, pero sí una línea importante a la hora de tomar esta decisión de soltar el control. Ujú. Porque si no sabemos soltar el control, podremos soltarle el control a otras Ujú. personas o al enemigo o a otro tipo de circunstancias en vez de soltarle el control al Señor. No queremos aconsejarlos a ustedes en este momento a ser irresponsables y no tener como, no sé, como esa iniciativa, ese control sobre sus Ujú. vidas, de tomar buenas decisiones. Trajimos 6 punticos que podrían ser un gravísimo error de soltarle el control y no entregárselo al Señor y por el contrario entregársela a estas 6 cosas o Ujú. 6 cosas. Primero, la sociedad. Sí. Segundo, las influencias. Ujú. Tercero, muy común, una pareja tóxica. Ujú. Cuarto, también muy común, una familia o un familiar tóxico. Ujú. Quinto, el enemigo, no soltarle el control al enemigo Ujú. porque él está buscando cómo aprovecha. Y a las emociones. Ok. Entonces tenemos que intentar es Ujú. entregarle el control a Dios y no por el contrario, es que no los estamos invitando, mi esposa lo decía, no queremos que nos volvamos irresponsables. Ujú. Entonces, ay, le voy a soltar el control al Señor, entonces ya no voy a trabajar. Me voy a sentar acá esperando que él... No. Me voy a acostar todo el día así, esperando que el Señor tome el control y Ajá. cambie mi vida y Ajá. cumpla el propósito. No se trata de eso. Se trata, es más como una filosofía de vida. Sí, como un un estado, un estado como de plenitud donde tú estás seguro quién es el capitán. Sí, pero entonces también hay algo muy importante, que para poderle soltar plenamente el control al Señor, nosotros tenemos que estar cerca de Él, Ujú. tenemos que buscarlo en oración, tenemos que leer su palabra, tenemos que estarnos ¿Y cómo nos congregando, acercamos a él? Escuchen nuestro episodio de cómo acercarnos a Dios. que es posible acercarse al Señor sobre ese episodio. Entonces, retomando, amor, procuremos no ser irresponsables. Entonces, ya no voy a trabajar.
ya no voy a estudiar, no voy a proyectarme que voy a estudiar ni nada. Ujú. No, pregúntate cuál es el propósito de Dios para tu vida Ujú. y empieza a encaminar tu vida hacia ese propósito. Muchas veces me pasó en mi vida, amor, no te lo he contado, pero que yo sabía cuál era el propósito de Dios para mi vida y Dios ya me lo había mostrado. Y yo era como, pues sí, Sí, el bueno. propósito del Señor, sí. No, pues si Él quiere, sí, el Ujú. propósito del Señor, sí, a lo que me llamó el Señor. Ujú. Pero bueno, ya sabía cuál era el llamado del Señor y cuál era el Ujú. propósito de Dios para mi vida. Pero entonces las cosas no llegan por arte de magia. Yo Ujú. también tengo que empezar a Ujú. como disponerme. Él A toma el trabajar. control, yo le entrego el control, pero entonces a producir, a trabajar Ujú. y a trabajar de verdad. Entonces, el tercer punto que podemos empezar a avanzar, y es que llega un momento donde no podemos hacer otra cosa, ya nuestras fuerzas ya Ujú. no dan para más, y lo único que podemos seguir haciendo es entregándole el control. Sí, ese es un punto muy importante que yo siento que a veces como cristianos nos falta un poquito respecto como a las peticiones que tenemos en nuestro corazón. Como que uno intercede, y no es que Dios no nos escuche, pero lo hemos escuchado, los silencios también son respuestas. Sí, Y a veces entonces estamos intercediendo por una petición y es como esa lucha y uno se desvive por esa petición. Y a veces yo siento que el Señor nos recuerda que hay que soltar el control, que nosotros podemos hacer lo humanamente posible, pero que le entreguemos a Dios ese control, que el resto lo hará a su debido tiempo, conforme a su voluntad. Entonces, yo he vivido esa situación muy de cerca y yo a veces como que me toca parar y decir, y hablarlo y decir, toca soltar el control porque nos estamos, y yo siempre te lo he dicho, yo soy fiel creyente que yo no tengo que em, pedirle al Señor 200.000 veces lo mismo porque Dios mm, me escucha esa y, es tu filosofía de y vida. si yo le pido una vez, yo sé que si no me lo da ahorita es porque me lo va a dar más adelante o porque no es su voluntad, pero yo no tengo que pedirle 300.000 veces al Señor lo mismo. Yo lo pido, le hago saber mi petición, mi necesidad, mi problema y le entrego el control. Porque Sí. humanamente lo único que yo puedo hacer es interceder por eso, en algunos casos, y ya entrego el control para que Él sea el que haga la obra. Entonces, qué bueno que nos como examinemos a nosotros mismos y le entreguemos el control al Señor de esas situaciones que humanamente nosotros, sinceramente, no podemos hacer más. Porque No nos no nos corresponde. corresponde, porque nosotros no somos el capitán de ese barco. Sí, es verdad. Soltémosle el control al capitán y dejemos que él haga lo que sabe Y hacer. pasa mucho con las personas, Ujú. porque todas las personas son responsables de su propia vida, Ujú. entonces por más que nosotros queramos y oremos por ciertas personas, si ellas no toman la decisión, por más que le pongamos toda la fe del mundo, Ujú. ellos tienen el libre albedrío. ¿Cómo es? Albedrío. Bueno, ellos tienen la libre capacidad de tomar decisiones y decidir acercarse o no al Señor. Un ejemplo. Pero entonces nosotros hagamos lo posible. Ujú. Hagamos todo lo posible, mejor dicho, como dice nuestro pastor. Sirvámosle al Señor con todas las fuerzas. ¿Y hasta cuándo? Hasta que ya no tengamos nada de las fuerzas y estemos ¿cómo es? Caigamos por ahí rendidos, desmayados, de que ya no tenemos fuerzas. Pero hagamos nosotros lo posible. Y cuando lleguemos y encontremos lo imposible, digámosle, Señor, toma el control porque te entrego lo imposible, tú eres el Dios de lo Ujú. imposible. Sí, exacto. Como que nosotros llegamos como humanos hagamos la línea de lo posible. Llega un punto cero donde empieza lo imposible. Ahí es momento de soltar el control y dejar que la línea de lo imposible ya la tome el Señor. Sí, y esta es una muy buena forma para continuar con el siguiente punto, y es que en esas situaciones se nos olvida que Dios nunca, nunca jamás pierde el control. Ujú. Él sigue teniendo el control de todo. O sea, Dios nunca jamás ha perdido el control de la humanidad. Nunca ha perdido control de la creación, nunca ha perdido control sobre nuestras vidas. Ujú. Él tiene todo bajo control. Él es Dios soberano, inigualable, incomparable, y a Él pues no se le sale nada de las manos, porque su Ujú. grandeza es impresionante, y nosotros como creación somos una
arena en un grano de arena. Ujú. Así que hay un versículo que nos recuerda para esto. Isaías 41:4 en la traducción lenguaje actual dice: Yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el final. Y entonces en este versículo Dios nos recuerda que Él tiene todo el control y Ujú. que no hay nada que se le salga del control. Entonces muchas veces nosotros, Señor, Señor, ¿por qué? Por ejemplo, en las peticiones o cuando oramos por personas, Señor, pero es que, ¿por qué? Y clamamos y clamamos y clamamos. Y se nos olvida que el Señor todavía tiene las cosas bajo control. Ujú. Y que cuando llega, la palabra del Señor no quiere es que usted deje de orar por sus peticiones. No se trata de eso, no se trata de que usted pierda la fe o que usted se Ujú. rinda con sus peticiones. Se trata de que usted hoy le entregue el control al Señor. Ujú. No es por nuestras decisiones, no es por nuestras capacidades o por lo que hagamos o dejemos de hacer. Es porque Él tiene el control. Entonces reconozcamos que Él tiene el control. Incluso se me viene algo a la mente, no sé si lo tenemos anotado. Sí, me dices para después no Dime, decirlo. Y es que entregar el control es un acto de fe. no lo tenemos anotado. Porque si tú no, o sea, el entregar el control, es decir, confío en que tú harás lo que sea para bien, sea para mal, tú tienes el control, confío en que tus planes son mucho mejores que los míos. Si tú no eres capaz de entregar el control a Dios a esas situaciones que acongojan, entonces, ¿dónde está tu fe? Tu fe es entregarle el control a una situación que tú quieres estar como ahí. No, te entrego el control, tú eres soberano, tú sabes lo que haces y en tus manos entrego esto. Entonces, qué bueno que lo pensemos y lo interioricemos de que soltar el control es un acto de fe. Y también soltar el control queremos atacarlo desde otra perspectiva, que es como hacer su voluntad. Ujú. Y entonces queremos decirles a ustedes que Dios puso en nuestro corazón que hacer su voluntad es soltar el control. Ujú. O sea, soltando el control es que nosotros podemos de verdad empezar a hacer su voluntad. Sí. Porque nuestros planes nuestra mente no se compara a la mente del Señor y el Señor piensa de una forma muy diferente a Ujú. nosotros. Entonces tenemos un versículo al respecto que dice: Tú eres mi Dios. Enséñame a hacer lo que quieres que yo haga. Permíteme que tu buen espíritu me lleve a hacer el bien. Y yo creo que nosotros como pareja en el último tiempo, en la última temporada que hemos estado, bueno, en las últimas temporadas que hemos estado viviendo, hemos aprendido que soltando el control nos acercamos Ujú. a su voluntad, a Él. Porque es que cuando le empezamos a soltar el control con toda, Dios empezó a sacudirnos de una forma como, uy, no, Señor, Pero a la vez espere. después, y a la vez mientras pasaba todas esas cosas después de soltar el control, aunque fueran cosas que de un momento a otro nos movieron la vida brutalmente, detrás de todo había una confianza de decir, no pasa nada, No, a donde sea que nos lleve, a lo que sea que hagamos, porque el control de esto que está pasando lo tiene el Señor. Y lo que hablábamos ahorita al inicio del capítulo, lo que no lo quise tocar porque era un punto, y es eso, o sea, soltar el control no es una irresponsabilidad de decir, no, entonces no voy a hacer nada porque Dios tiene el control. Es un estado como de dependencia, de ok. dependencia en el que, aunque tú estás trabajando por tus cosas, ¿cierto? Porque lo decía, entonces no voy a trabajar, no, es como tú estás tan cerca y entregaste ese control que todo lo que tú haces está direccionado a la voluntad de Dios. Eso es como el soltar el control, que todo lo que tú hagas sea direccionado o a la voluntad de Dios o al propósito que Dios tiene en tu vida. Y miren, amigos, que no es tan difícil. Nosotros con el paso, pues no somos perfectos y no somos como, uy, el Señor pues ya Para nada. estamos andando en el camino de la perfección y estamos haciendo la voluntad cada segundo del día. No. Pero sí hemos sentido que últimamente estamos muy encaminados hacia su propósito Ujú. y estamos aprendiendo a hacer su voluntad. Y con el paso del tiempo hemos descubierto que hacer su voluntad o el soltar el control es sencillo. Y que todas las cosas que han pasado en la vida y uno las mira, ay, es que era que Dios tenía el control. Ujú. Con razón me estaba pasando esto. Exacto, sí. O sea, no hay que esforzarse tanto, es simplemente una actitud de usted
confiar en que Dios guía sus pasos. Y lo que les decía, la tranquilidad que trae saber que Dios es el que tiene el control de tu vida es algo brutal. Porque a pesar de las adversidades que lleguen a tu vida o de que quizás no era lo que en ese momento tú tenías planeado, porque a veces Dios destruye algunos planes, pero para darte mejor dicho, el super plan, y uno dice, ay, no, pero siempre, o en ese momento, o más adelante, uno voltea a mirar y dice, wow, Dios desde ese momento tenía el control de lo que estaba pasando en mi vida. Y como decía mi esposa hace un momento, esto es un salto de fe. Y tenemos que aprender a confiar que nuestro Dios está cuidando de nosotros en todo momento. Así que esto que estás pasando en la vida, cree que es para tu propio bien. Sin importar lo que sea, confía en el Señor, entrégale el control y déjale a Él que no, que es que mis planes eran estos, que no, que es que yo quería quedarme en tal lugar, que no, es que yo tenía planeado esto, quería hacer esto, no quería hacer esto. Aprendamos a confiar de que decirle como, Señor, hoy te voy a entregar el control y ver a ver qué pasa. Y que si se tuvo que, no sé, dejar de su novio, dejar de su novia, o alejarse de algún lugar, alejarse de ciertas personas, empiezan a desbaratar relaciones, amistades, o te tienes que ir de trabajo para trabajar en otro lugar, o te tienes que cambiar de ciudad, no sé qué es lo que pasa, o lo que tenga que pasar en tu vida, pero decir que lo que venga, tomárselo como con esa actitud de no sé cómo, de actitud positiva, decir, no importa lo que venga, yo sé que Dios cuida de mí, y yo sé que esto va a obrar para bien. Y que Dios tiene el control. Y que Dios tiene el control y después van a pasar los días y vas a comprobar que sí tenía el control y sí te estaba guiando. Exacto. Y el siguiente y último punto es algo que ya hemos empezado a tocar y es que sus planes son mucho mejores que nosotros. Así que tenemos que hacer como, de pronto como dice la canción de Sarai, soltarle esos sueños al Señor y entregárselos a Él porque sus sueños, pues los sueños del Señor, los planes del Señor, los propósitos del Señor con nuestras vidas son mucho mejores a lo que nosotros pensamos. Y muchas veces nosotros queremos una manzana como meta de vida. Y el Señor tiene preparados para nosotros no simplemente un árbol en cosecha. Canasta de frutas. Ah, tú pensaste más pequeño. Ay. Yo dije, no simplemente un árbol lleno en cosecha de manzanas, sino que muchas veces quiere un manzanerío. un cultivo de manzanas muy grande. Yo estaba pensando en variedad, o sea, una canasta de muchas frutas diferentes. De verdad, hoy queremos recordarles que el Señor tiene todo bajo control y que no hay mejor negocio que entregarle el control al Señor. Así que queremos invitarlos. Hay un último versículo. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Proverbios 19:21. Y si de pronto no le has soltado el control al Señor, si todavía estás ahí como en ese como indecisión, y ese autosabotaje de no, es que yo tengo el control, te invitamos a que hagas ese salto de fe y le entregues el control al Señor, que la verdad es la mejor decisión que podemos tomar, porque de ahí es un punto de no retorno. Yo siempre digo esa frase y digo que hay un punto de no retorno, y es en aquel en el que tú le entregas el control a Dios y todo lo que Dios da, Dios quita, Dios pone, Dios, o sea, ahí te das cuenta que todo hace parte de su voluntad y que Él es quien guía tus pasos. Entonces, no te dé miedo soltar el control. Y sé valiente, porque soltar el control requiere mucha valentía. Él te empezará a llevar a lugares que usted dice, no, ¿yo por qué? Yo por acá no quiero estar. Pero, o yo por acá no, yo esto no lo quiero hacer, yo no quiero alejarme de esta persona, yo no quiero. Es justamente ese, el yo no quiero, decir no, pues si el Señor quiere, me le mido. Seamos valientes. Entonces, bueno, llegamos al final de nuestro capítulo. Se acabó. Todo lo bueno se acaba. De nuestro capítulo número 8. Entonces, les agradecemos por llegar hasta aquí, por escucharnos, por participar, por, no sé, guardar esto en sus corazones. Participen, escriban, comenten, los invitamos a que compartan, a publiquen que le en la gusta, historia, suscríbanse. Envíenle este link a todo el mundo.
Apoyémonos entre nosotros mismos, muchachos, ¿qué pasa? Y no, muy contenta una vez más de haber estado con ustedes. Recuerden seguirnos en todas las plataformas de audio y video. Estamos en Google Podcast, Amazon Music, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Instagram, TikTok y Facebook. No, y otro poco que no las decimos porque quién las escucha, pero las publicamos porque por si alguien la va a escuchar por allá. Para Bueno, que ese mensaje llegue hasta la última persona y que no haya excusa por de pronto un poquitico de pereza por no publicarlo en otro lado. Así que les agradecemos, estamos muy contentos de tener su compañía. Ya vamos llegando al final de esa temporada, así que pues con toda y aprendiendo mucho de este proceso que es grabar y publicar las cosas que Dios nos regala, de también disponer nuestra vida para que el Señor nos regale y nos regale cosas para decir. Así que les agradecemos y esperamos seguir contando con su compañía, su apoyo, sus comentarios, sus likes, sus suscripciones y todo eso que nos ayuda y nos motiva. Adiós. Bueno, Dios les bendiga y que estén muy bien.